Bendiciones, mis hermanos. Iniciamos el día de hoy lo que sería la clase de los evangelios. Esta clase que está dentro del programa de lo que es la Escuela de Formación de Servidores de la Renovación Carismática Católica Dominicana, que se llama Padre Benigno Juanes. Esta materia es importantísima y da de por hecho que se ha visto introducción a las Sagradas Escrituras. Por eso muchos de los temas que se tocan en introducción a la Sagrada Escritura no se ven aquí. Aquí nos vamos a adentrar simple y llanamente a los evangelios. Tiene su espacio aquí dentro de la escuela porque es el corazón de las Sagradas Escrituras. Y como es el corazón de las Sagradas Escrituras, merece un puesto preferencial e importante. Como ustedes saben, la revelación dentro de la Iglesia Católica reconoce dos fuentes, que es la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, los libros canónicos, y también lo que es la tradición, con T mayúscula. Por tanto, aquí vamos a hablar de la Sagrada Escritura, claro está, como esa fuente de la revelación, pero trataré de tocar temas de la tradición o cómo la tradición interpreta muchos de los pasajes. Y entre la tradición no hay nadie más autorizado y mejor que los santos padres de la Iglesia, sobre todo aquellos de los primeros siglos o más contemporáneos o más cercanos a la presencia de ese Jesús histórico. Cuando hablamos de Jesús histórico, nos referimos a ese Jesús real que pisó y caminó aquí sobre la tierra. Normalmente cuando se hace estudio de algo dentro de la iglesia, ya sea en filosofía, en teología, siempre se suele dividir, porque es tan grande que no se puede abarcar Dios, y entonces uno para conocimiento lo divide, pero Él es uno. Ese Jesús de la fe, ese Jesús histórico, es uno solo. Uno lo divide para poder estudiarlo y entenderlo mejor. Igual cuando hablamos de las dos naturalezas en Jesús, uno hace una división para estudiar por un lado su parte humana y por otro lado la divina, pero es uno solo Jesús, solamente por estudio se divide. Pues igualmente en la tradición de la iglesia es parte de esa revelación divina también, porque la Sagrada Escritura se escribió, y sobre todo el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia. Otra cosa importante en esta introducción que estamos haciendo de esta materia es tener en cuenta de que siempre hay a veces dudas sobre la historicidad de la Sagrada Escritura. Muchas personas, y más sobre todo los evangelios, porque entienden que la Biblia no es un libro histórico, pero los que se atreven a afirmar eso son personas que no han estudiado qué hace que un libro sea histórico. Hay muchos libros que todo el mundo tiene por bueno, válido y verdadero e histórico, y tienen menos referencias y fuentes que la que tienen los evangelios, por decir algo. Los evangelios son posiblemente, es más que posiblemente, seguro, son los que tienen más fuentes históricas, porque los evangelios no solamente son ellos, sino que hay otros libros que hablan sobre ellos. Hay otras fuentes que no son los mismos evangelios o la misma Biblia, que hace referencia también a los hechos ahí acontecidos. Y libros de paganos, o sea, que hacen referencia. Libros también de sectas. Todas esas corrientes, a veces hasta gnósticas que habían en los primeros siglos de la iglesia, pues hacen referencia a la persona de Jesús.
Entonces nos hace ver con tanta magnitud. Otra cosa importantísima que tiene es lo cercano a los hechos que se comienza a escribir. Ustedes verán que el más tardío de todos es Juan, y a Juan se le suele datar entre el año 90 al 100, desde la muerte de Cristo. O sea, es demasiado cerca a los hechos. Entonces es algo increíble, o sea, casi no hay fuentes así tan cercanas. Hay gente que nada más tiene una sola fuente. Cuando hablamos, por ejemplo, de Aristóteles, de Platón, que todo el mundo tiene, por cierto, que son libros de ellos y tal, o que de un personaje que existió, que se llamó Aristóteles, Platón, son pocas las fuentes, son 1 o 2 libros y tal, que hablan sobre eso, o que lo citan. No así cuando hablamos de los evangelios. Los evangelios tienen un montón, cientos de citas. Por eso normalmente no hay libros que puedan equipararse a la cantidad exorbitante de pruebas historiográficas que tiene los evangelios. Algo impresionante también de los evangelios es el tema de los sinópticos. Los sinópticos son 3 libros distintos, o sea, normalmente nosotros utilizamos y decimos el evangelio, porque los 4 son un solo evangelio, pero nosotros decimos el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan, haciendo referencia a que es un evangelio, pero narrado por San Juan, narrado por Lucas, narrado por Marcos, narrado por Mateo. Cada uno de esos con su matiz, y ya veremos en el transcurso de las clases cómo cada uno tiene su particularidad, tiene su toque, su diferenciación. Me refiero a los sinópticos, porque que el de Juan es totalmente otra cosa. Pero los sinópticos, que son 3, es increíble cómo llevan una misma línea, siendo 3 libros distintos, de 3 autores distintos, y en 3 momentos o épocas distintas. Cuando decimos época es años, se llevan años uno de cada uno de los otros. Por ejemplo, el libro de Mateo, ya veremos, un libro que se escribió en su originalidad en arameo y luego se tradujo al griego. Sabemos también, como ustedes saben, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Griego era como lo que hoy mismo sería el inglés, como el idioma que normalmente se habla en todos lados, era el idioma de negocio, el idioma de estudio, las bibliotecas y todo eso tenían ese idioma, los libros estaban traducidos al griego. Era como el idioma culto, el idioma de moverse, del día a día, en el que tú ibas a otro país, a otra ciudad, y era con el que te podías comunicar. Ese era el griego. Y en ese idioma se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Las cartas, Hechos de los Apóstoles, el libro de Apocalipsis. Todo en griego. Otra cosa importante a tener pendiente sobre las Sagradas Escrituras de los Evangelios, hablaremos un poco del tema de los sinópticos. Hay algunas teorías al paso de los tiempos. Al hablar sobre ellos, ya en su momento hablaremos más profundidad sobre ese tema, y luego entraremos también a este evangelio precioso de San Juan, un evangelio profundo, un evangelio teológico. En la tradición suelen utilizar de las 4 bestias, o querubines alados, que tienen unos rostros, suelen ponérselo a cada uno de los evangelistas. Han visto que hay uno que normalmente a veces en la liturgia, en iglesias, ven que ponen esas figuras, la de un buey, la de un león, la de un ángel, un rostro humano, que es un ángel, y la de un águila. Normalmente a cada uno de ellos le suelen pues referir una de estas figuras.
sobre todo las que no tienen problema, o sea que siempre toda la tradición le asemeja a una sola, es por ejemplo a San Juan. En todas las tradiciones siempre San Juan es el águila. El tema, a Lucas es el buey, pero el tema es con Mateo y Marcos. En ellos siempre ha habido problemas porque hay una tradición donde Marcos es el león y en otra Marcos es el ángel. Y entonces hay, para algunas tradiciones, pues aparecerá como la de San Jerónimo, la de San Agustín, aparecerá en una como el león, en otra como el ángel. Pero normalmente estas son las 4 figuras que se le asemejan a los evangelistas. Otra cosa, el evangelio, tenemos que entrar a él con curiosidad, con deseo de conocer a esa persona que está ahí, que es el centro de ese relato. Es el amor el que tiene que movernos a querer aprender, a entenderlo, a escudriñarlo, a saber todo lo que podamos sobre esos textos benditos. Y tiene que despertar eso en nosotros. Porque así, con esa frase célebre de San Jerónimo, desconocer las Sagradas Escrituras o los Evangelios es de conocer a Cristo. Y si nosotros queremos conocer a Cristo, entonces tenemos que buscarlo en los Evangelios. Si queremos saber de Él, saber qué quiere decirnos, tenemos que ir a Él. Es increíble cómo ha agarrado fuerza la necesidad del pueblo de Dios de querer conocer más de Jesús, de saber más sobre Él. Y más después que la Sagrada Escritura está inscrita ya en lengua vernácula, o sea, en cada idioma de cada país. Todas las personas tienen acceso a las Sagradas Escrituras. Pueden ir por internet y pueden acceder a ellas si no tienen el libro impreso, en físico. Entonces ya nadie puede decir que está lejos de la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha hecho, como dice el Evangelio según San Juan, la palabra. En su capítulo 1, versículo 13, et verbum caro factum est, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Otra cosa importante es que la Sagrada Escritura, normalmente mucha gente, hay tantas máximas ahí que son de una manera tan tajante que a una persona le tiene miedo. Tiene miedo quizá por la manera en que se expresa de una manera llana, sin tapujos, sin darle vueltas a la cosa, sino Jesús muchas veces habla de una manera muy llana cuando se refiere a algunos temas morales, algunos temas de seguimiento. Él no da vuelta, Él no da, como utilizamos mucho en República Dominicana, la palabra no marea. Jesús no marea. Jesús va al punto. El que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz y sígame. O sea, que sepa que esto es así. Hay que cargar con una cruz y seguir a Jesús. Entonces, Él no te esconde cómo será esto, pero dice desde el principio. Entonces, hay mucha gente que a veces esto lo ve con miedo. El hecho de que hable tan llanamente el Señor ahí en las Sagradas Escrituras. Hay una historia muy bonita que cuenta de una carta que le escribe, eso para que nosotros entendiéramos la diferencia entre quien lee la carta. Por eso es importante haber tenido un encuentro personal con Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida y te toca y le conoces y quieres comenzar a saber más de Él, conocerlo más, sus palabras para ti son como miel, son dulces cuando la leemos. O sea, nos llena de gozo saber de Él, conocer de Él. Y
y todo lo que Él quiere enseñarnos y de la manera que quiere enseñarnos lo acogemos, porque le conocemos, porque le amamos y sabemos lo que Él hizo por nosotros. Cuando vemos lo que Él hizo y nos toca el corazón saber que se entregó por nosotros, por amor a nosotros, eso nos llena de gozo. Entonces, cuando leemos la Sagrada Escritura con esa visión de un corazón enamorado de Cristo, pues nos llega de otra manera eso que vamos a leer. Entonces, estaba dándole toda esta vuelta para que pudieran entender esta reflexión. Un padre agarra y le escribe una carta a su hijo, y en esta carta él le dice a su hijo: cuida tu salud, si no te tendré que castigar. Y entonces hubo una persona que leyó ese comunicado primero antes que el hijo de ese padre, y lo lee, y cuando lee eso dice: pero qué padre más malo, o sea, qué padre más malo lo quiere castigar. ¿Cómo es posible que quiera castigar? O sea, se vio la parte del castigo nada más, porque es una persona ajena a él. Ahora, cuando el hijo tomó esa carta en su mano, el hijo comenzó a llorar, porque dijo: ¿cuánto me quiere mi padre que se está preocupando por mi salud? ¿Ven la diferencia? Por eso es la importancia de entrar a las Escrituras con un corazón que se siente hijo de Dios, que se siente redimido y salvado por Jesús, que ha tenido un encuentro personal con Él, porque verás la Sagrada Escritura con otros ojos, la leerás con un corazón enamorado, y eso es importante. Por ejemplo, Santa Teresita de Jesús decía que en los evangelios que ella encontraba su mayor consuelo, porque le hablaban de su dulce Jesús. Entonces, eso tiene que ser nuestro libro de cabecera. Los evangelios deben ser ese encuentro con el Señor en la oración, tiene que ser a través de los evangelios. Los evangelios ocupan un puesto importantísimo dentro de la iglesia, tanto así que en la liturgia, ustedes se han dado cuenta que cuando se lee el evangelio, normalmente las iglesias deberían haber dos ambones. En un ambón es donde suele leerse las otras lecturas, y el evangelio se reserva por un solo ambón. El evangelio hasta se le hace una procesión con velas. Cuando hay una misa solemne así se hace, y se va con velas hacia el ambón, y ahí se lee los evangelios. Hasta tiene una aclamación de un aleluya, o normalmente en el tiempo ordinario o en los otros tiempos, excepto en Cuaresma, que ahí se hace una aclamación de otro tipo, de alabanza más que de aleluya. Se reserva ya para el aleluya, preparándonos para la Pascua. Y era para la iglesia primitiva, pues tenía dos altares, dos mesas donde se alimentaba de la Eucaristía, esa mesa, y luego también se alimentaba de la otra mesa que era de la palabra de Dios, del Evangelio. Era importante para la iglesia, siempre ha sido importante para la iglesia el Evangelio. Por eso hay el Evangeliario, nada más con los Evangelios, un libro. Ustedes lo verán cuando les toque liturgia y le hablarán de los libros litúrgicos, pues verán que hay leccionarios y hay el Evangeliario, que solamente están los Evangelios. Los Evangelios también dentro de la iglesia se supone que deberían estar en un lugar aparte, no deberían estar con todos los libros. A veces hasta se reviste el Evangeliario con piedras, tiene a veces revestido de oro, por la importancia y la dignidad que tiene para la iglesia esa palabra de Jesús, la mismísima verba Jesu, o sea, esas palabras que ahí se encuentran, o sea, es la palabra dicha por Jesús que están ahí, no cualquiera. O sea, hay otras que a veces son los profetas que hablan en nombre de Dios,
momentos históricos, narraciones, hechos que han pasado, cartas que se escriben, pero es que aquí se contienen palabras dichas por la divina y eterna sabiduría de Dios, el verbo de Dios. O sea, no es cualquier cosa. Por eso los evangelios ocupan ese lugar privilegiado dentro de la iglesia y dentro de todo lo que es la Sagrada Escritura. Son el corazón, son el centro. Por eso inicié hablando de esa manera. Son el corazón, son el centro. Y por eso solo van a quedar excluidos de este banquete de los evangelios los que fuesen tan sabios que no necesiten aprender, los que son tan buenos que no necesitan mejorarse, los que son tan fuertes que no necesitan protección. Por eso los fariseos, ya veremos en los evangelios, se apartaban cada vez más de Jesús, cada vez más de Cristo, porque Él buscaba a los pecadores, Él buscaba a la gente sencilla, a los pequeños, a los anahuim, como hablan en hebreo esa palabra, a los pequeños, a los humildes, como la Virgen lo proclama en su Magnífica, que se encuentra en los evangelios. Eso también otra cosa importante. En los evangelios es donde están contenidas las palabras de la Virgen Santísima. Y por eso, yo no sé si ustedes, algunos han tenido la Biblia de Navarra en sus manos. Esta Biblia, cuando son palabras de Jesús, la ponen en colores. Tiene un color. O sea, normalmente en los evangelios, todo eso que cuando es Jesús que habla, está en un color para distinguirlo de todos los demás, lo que es narrativo, lo que cuenta el narrador, no. Cuando habla Jesús es también para saber que ahí en ese momento está hablando Jesús. Y también ellos señalan con color cuando habla la Virgen María. Eso es precioso, precioso. Una cosa muy significativa de esa Biblia. Las Biblias, eso ustedes lo vieron en Introducción a las Sagradas Escrituras, cada una tiene su versión. Y si no lo vieron, pues se lo digo yo, hay muchas versiones de las Sagradas Escrituras. Versiones en el sentido de que son traductores o equipos de traductores que se encargan de traducir cada uno de los libros de la Biblia, y por eso a veces tienen esa peculiaridad en cambio lingüístico, porque el hebreo, ustedes saben que es una lengua muerta, está en consonantes, y lo que se sabe fue por los masoretas que con signos pues pusieron las vocales para que supiera pronunciar, o el griego a veces tiene muchas, ¿cuál sería la palabra hoy en día? Muchos sinónimos. O sea, una palabra en griego te dice muchísimo. O sea, es increíble. Normalmente muchos predicadores no les sacan el jugo al griego cuando predican, porque una palabra en griego tú le puedes sacar mucho más que lo que le puedes sacar en español. Por ejemplo, por poner un ejemplo, como ayer que estamos hablando de la Virgen María, cuando el ángel saluda a la Virgen María, que le dice Jaire, significa alégrate, que normalmente se traduce como, ustedes ya lo han visto muchas veces, se traduce por salve, pero ese salve viene del latín, viene por ejemplo de la Vulgata de San Jerónimo, que fue traducida del griego al latín, y entonces ellos utilizaban una expresión de saludo en latín, la de salve César, o el ave. Ave es lo mismo que salve, ave César, salve César. Y en griego pues la palabra es alégrate, como de ese gozo mesiánico, jaire. Y la otra palabra es la importante, que es jaritomene. Hay Biblias que hasta agregan cosas que no están. Por ejemplo, hay Biblias que son sí muy fieles al texto y entonces ponen entre corchetes
Te ponen entre corchetes que es una adenda de ellos le han agregado eso, pero no es que está en el texto, sino que lo dan para que tengamos mayor comprensión, porque sin eso quizás no entendiéramos esa frase. Entonces lo ponen entre corchetes. Hay otros que no, otros que simplemente te agregan la palabra y pensamos que está en el texto, pero no. Pero ellos lo ponen, es válido, porque es para que se entienda el texto, porque realmente es lo que quiere decir. Lo que pasa es que en el texto antiguo esa palabra se sobreentendía. Para ellos sobreentendían que eso estaba ahí. ¿De acuerdo? Son como esos tipos de enlace, o cuando se está hablando en tercera persona o se habla de alguien, esos conectores, pues normalmente en el griego no se ponen. Y algunas veces se dan por hecho o se omiten. Entonces, cuando dice kejaritomene, esa palabra kejaritomene de jaritó, donde también utilizamos ahora en la renovación carismática charis, el charis, gracia. Entonces usa la llena de gracia. Cuando en latín dice gracia plena, llena de gracia, gracia plena. Kejaritomene, oigan todo lo que incluye kejaritomene. Kejaritomene significa, él está diciendo, tú eres la que está no llena nada más, o sea, es que llena es una cosa, o sea, un vaso que está lleno es una cosa, pero lo que dice kejaritomene es que sobrellenado, en ella sobreabunda la gracia, tú eres la que sobrevasa la gracia, o sea, estás desparramando gracia, Virgen María. O sea, una cosa es una gente que está llena y otra cosa es una gente que tiene tanto que desparrama gracia. Así es la Madre de Dios. Y es bonito porque ahí tampoco está María. Nosotros normalmente cuando por la costumbre de la de María decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Él no dice María, el ángel. El ángel dice Jaire, kejaritomene, porque le cambia el nombre, como hace Dios muchas veces con muchas personas elegidas. Le cambió el nombre de María. Ya no eres María, eres kejaritomene, la sobre llena de gracia. Eso es, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo sé que me estoy yendo por las ramas, por los cerros de Úbeda, pero es para que vemos la importancia del griego y estas palabras en el momento de la traducción. ¿Y por qué las versiones? Porque hay personas que traducen a veces una frase de otra manera, porque puede tener varias acepciones al momento de traducir. Entonces hay muchas versiones, dependiendo los traductores, ellos traducen de su manera, a su entender, cómo sea mayor comprensible el texto, pero no son cambios significativos. O sea, no va a decir una cosa contraria al texto un traductor. Lo que sí hará será que pondrá quizá una palabra distinta, pero serán sinónimas. ¿De acuerdo? Eso es en el tema de la visión. Por eso cada una de las Biblias no es lo mismo una latinoamericana que una de Jerusalén, que una de Narcacolunga, que una de Navarra, o yo qué sé, o la protestante de William James, etcétera. Entre ellos también tienen sus versiones, la Reina Valera española. Cada una de esas Sagradas Escrituras pues fue por un traductor llevado, o la misma Vulgata de San Jerónimo. Todas tienen que buscar en su original en griego para hacer esa traducción del Nuevo Testamento. Por eso los humildes serán los que podrán entender más los evangelios, y como la Virgen que ya dice que llena de bienes a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. O sea, aquellos que se sienten que no necesitan, porque tienen tanto conocimiento que no necesitan, pues los despide vacíos. Pero aquellos que se sientan hambrientos de la palabra de Dios, pues los colma. Quiero que en este curso que hoy va a iniciar de esta materia, te sientas hambriento de los evangelios, para que Él te colme de su palabra, te llene de su palabra. Ese es el objetivo de esta materia, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que salgas fascinado y enamorado de la palabra de Dios, que
por el protagonista de esta historia en los evangelios. Evangelium, ustedes saben que viene de la palabra que significa buena noticia, buena nueva. Los evangelios es la buena noticia del Señor. De ahí viene esa palabra, y que esa buena noticia de Jesús pues llegue a nuestro corazón, lo transforme, los llene de su amor y nos permita cada día más saborear su presencia en medio de sus sagrados evangelios. Nos veremos la próxima semana, ya iniciaremos en materia, empezaremos ya con lo que es los evangelios sinópticos, sobre todo con el tema de la cuestión sinóptica. Ya verán de qué se trata eso en la clase siguiente. Así que les invito a que durante todo este recorrido tienen que leerse los evangelios. Tienen que comenzar ya, desde hoy, a leerse cada uno de los evangelios. Pónganse meta, pónganse una hora de lectura, pónganse 2 capítulos por día, como quieran, pero tienen que leerlo, los evangelios. Ese es por donde hay que iniciar a leer las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? La Biblia no es un libro que tú puedas, que es recomendable leerlo desde el inicio hasta el final, como los otros libros, no. Este es un libro que donde se recomienda, inicia por los evangelios, inicia por el corazón, y ya todo lo demás va a tener sentido para ti, porque toda la Sagrada Escritura enfoca a Cristo, lo tiene a Él como centro, por quien fueron hechas todas las cosas. Así que nos vemos la próxima semana, y que Dios siga iluminándote y dándote más deseo de conocerlo, de amarlo, de cuidarlo y encontrarlo cada día en su evangelio. Bendiciones.